Entonces seguimos con ahora el ejercicio 2. El enunciado bastante largo, vamos a leerlo con detenimiento, con cuidado. Esto es algo usual de la materia, vayan acostumbrándose a que los enunciados los leo son largos y hay que leerlos con detenimiento y con cuidado para interpretarlos de forma correcta. Bueno, y es algo razonable, digamos. O sea, en la vida no van a venir, digamos, los problemas escritos de forma matemática, digamos, ya planteados, sino que hay como que hacer una traducción, digamos, ¿sí? Más allá de que estos son problemas, digamos, inventados, digamos, no son muy realistas, que digamos. Nadie viene y nos dice las probabilidades de las cosas tampoco. Eso es un paso que vamos a tratar más adelante, pero bueno. Ok, entonces el problema dice algo de genética. Las cualidades heredables se codifican en los genes. Todas las células del cuerpo, excepto las reproductivas, llevan una copia de la carga genética propia. Los genes vienen de a pares. La mayor parte de las características observables dependen de varios pares de genes. Esto es un poco de explicación de cierta biología, digamos, cómo funciona la genética. Hay algunas, pocas, que son determinadas por solo un par de genes, digamos, ¿sí? Un solo par. Entonces, nos dicen, un bebé recién nacido recibe exactamente uno de los miembros de cada gen de cada gen de cada uno de los padres, ¿sí? O sea, el padre tiene dos genes, digamos, y, o sea, un par de genes y de esos dos recibe uno, ¿sí? El otro padre tiene dos genes, de esos dos recibe uno, ¿sí? Y dice, mientras que los dos genes de cada padre tienen igual probabilidad de ser transmitidos a su bebé. O sea, eso es como que, digamos, de los dos elijo uno al azar. En realidad lo que ocurre es como que hay un corte del ADN en dos y un lado va a parar y el otro no, ¿sí? Y después se pegan, digamos, ¿sí? Es una cosa así. Bueno, esto es para cada gen y para cada hijo de manera independiente, ¿sí? Bueno, entonces, esto continúa. Dice, los genes relacionados con el albinismo se denotan por A mayor y A minúscula, A mayúscula y A minúscula, ¿sí? Y nos dicen que solamente las personas que reciben el gen A minúscula de ambos padres será una persona de aspecto albino, ¿sí? O sea, en lo que se dice es que es un gen recesivo, digamos, recesivo porque, digamos, en el caso en el que, o sea, el albinismo es visible, digamos, es en aspecto visible, es en el caso en el que los dos genes son el gen A minúscula, digamos, que es el del albinismo. El no albino, digamos, es como el dominante, ¿sí? Bueno, entonces después nos dicen las personas que tengan el par de genes A mayúscula, A minúscula o ambos A mayúsculas serán de aspecto no albino, ¿sí? Bueno, en este caso nos dicen que los que tienen A mayúscula y A minúscula serán de aspecto no albino, pero además pueden legar el rasgo del albinismo a sus hijos, ¿sí? Con lo cual se llaman portadores, ¿sí? O sea, las personas que tienen el gen A minúscula y uno A mayúscula no se ven como no albinos, digamos, pero sin embargo tienen el gen A minúscula, con lo cual pueden tener hijos que sean, digamos, de aspecto albino, por lo tanto se los llama portadores, ¿sí? A los que tienen A mayúscula y A minúscula. Bueno, entonces nos dicen, supongamos que una pareja de aspecto no albino tiene dos hijos, ¿sí? Y exactamente uno de los cuales es albino, ¿sí? Entonces nos hacen las siguientes preguntas. Primero, ¿cuál es la probabilidad de que el hijo no albino sea portador, ¿sí? Luego nos preguntan, nos dicen lo siguiente, supongamos que el hijo no albino, ¿sí? Se casa con una persona que se sabe que es portadora de albinismo, o sea, tiene gen A mayúscula minúscula, ¿sí? Nos preguntan cuál es la probabilidad de que su primer hijo sea albino,
y cuál es la probabilidad condicional de que su segundo hijo sea albino, dado que el primero no fue albino, ¿sí? No es albino. ¿Ok? Esas son las tres preguntas que tenemos que responder. ¿Está bien? Bueno, ok. ¿Se entiende más o menos el enunciado? Eh, bueno, en el primer caso, vamos por orden, ¿sí? Lo primero que tenemos que responder es cuál es la probabilidad de que el hijo no albino sea portador. O sea, ojo, nos dijeron que la pareja no tiene aspecto albino, o sea, no es visiblemente albina, con lo cual ninguno de los dos tiene los genes A chiquita, A minúscula, minúscula, pero tienen un hijo albino, ¿sí? Con lo cual necesariamente la pareja va a tener que ser los dos portadores, ¿sí? Porque si no, no podría ser, digamos, si uno no fuera portador, si tendría los genes A mayúscula, el padre o la madre, el hijo va a tener un gen del padre que va a ser A mayúscula, entonces no puede ser albino, ¿sí? No pueden tener un hijo albino, ¿sí? Bueno, entonces esto es lo que dice acá, digamos, o sea, si tienen un hijo albino y ambos no son albinos, ambos padres no son albinos, entonces necesariamente tienen que ser portadores, o sea, tienen que tener genes A mayúscula, A minúscula, ¿sí? Bueno, entonces ahora nos remitimos a lo que dice el enunciado, cada hijo recibe un gen de la madre y del padre, ¿sí? Con igual probabilidad y de forma independiente, ¿sí? Entonces, digamos, el padre tiene genes A mayúscula y A minúscula y la madre tiene genes A mayúscula y A minúscula, con lo cual tenemos cuatro casos, digamos, tenemos los dos casos en los que el padre les da el gen A mayúscula, ¿sí? En cuyo caso la madre le puede dar el A mayúscula y A minúscula, y el padre les da el gen A minúscula, en cuyo caso la madre le puede dar el gen A mayúscula y A minúscula, ¿sí? Estos son los cuatro casos posibles, digamos, A mayúscula, A mayúscula, A mayúscula, A minúscula, A minúscula, A mayúscula y A minúscula, A minúscula, ¿sí? Entonces, en el enunciado decía que la probabilidad de legar cualquiera de los genes era la misma, digamos, era un medio. El padre le lega el gen A mayúscula o la minúscula con probabilidad un medio, ¿sí? Y la madre lo mismo, ¿sí? Entonces, que tenga estos genes o que tenga estos genes, que tenga estos genes van a tener la misma probabilidad, va a ser un cuarto, ¿sí? Un medio por un medio, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque son independientes, ¿sí? O sea, acá estamos usando la independencia implícitamente, ¿sí? Bueno, eh, vamos a llamar, más que nada para los ítems siguientes, al hijo no albino, o sea, el que nos preguntan en este ítem, el hijo no, lo que queremos saber es del hijo no albino, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que sea portador, ¿sí? Entonces lo vamos a llamar Juan, al hijo no albino, porque después en el otro ítem va a ser Juan el padre, ¿sí? Entonces para que se entienda, y no llamar hijos y más hijos, vamos a llamarlo Juan, ¿sí? Entonces, bueno, entonces lo que queremos calcular es la probabilidad de que Juan, el hijo no albino, sea portador, ¿sí? Bueno, pero digamos, como dijimos, los cuatro casos son equiprobables, ¿sí? O sea, los cuatro casos de genes que puede tener Juan, en principio, o sea, todos son equiprobables, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Además sabemos algo más, sabemos que Juan no es albino, ¿sí? Porque, o sea, eso visualmente uno se puede dar cuenta, o sea, tenemos la información de que Juan nació con aspecto no albino, ¿sí? Con lo cual este caso está descartado, ¿sí? O sea, este caso no cuenta, con lo cual los casos posibles son estos tres, ¿sí? Y lo que queremos es la probabilidad de que sea portador. Portador va a ser si ocurre esto, si el padre le da el gen A mayúscula y la madre le da la minúscula, o viceversa, el padre le da la minúscula y la madre le da la mayúscula, ¿sí? Con lo cual podemos calcular, digamos, como casos favorables sobre totales, ¿sí? O sea, 2 sobre 3, ¿sí? O sea que la probabilidad es 2 tercios de que sea portador. Podríamos haberlo calculado también como una probabilidad condicional, digamos. O sea, la probabilidad condicional de ser portador, ¿sí? Dado de que no es albino, ¿sí? La probabilidad de ser portador, digamos, es
y no ser albino, pero ya si es portador no es albino. Entonces la probabilidad de ser portador es 2 cuartos y la probabilidad de no ser albino es 3 cuartos, con lo cual 2 cuartos sobre 3 cuartos es 2 tercios. ¿Sí? Eso da lo mismo, ¿sí? Esa es la otra forma en la que lo podríamos haber resuelto. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos que la probabilidad de que Juan sea portador es 2 tercios. ¿Sí? Bueno, ahora en el siguiente ítem vamos a hablar sobre los hijos de Juan. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué nos dicen? Nos dicen, ¿qué es lo que queríamos saber? Queríamos saber, o sea, ahora Juan va a tener un hijo, ¿sí? Primero, con una mujer que se sabe que es portadora. O sea, que sabemos la carga genética de la mujer, es A mayúscula minúscula. De Juan no sabemos, sabemos que tiene probabilidad 2 tercios de ser portador y 1 tercio de no serlo, ¿sí? Porque sabemos que, digamos, es o portador o no portador, no es albino, ¿sí? Esos son los casos para Juan. Y lo que queremos saber es la probabilidad de que su primer hijo sea albino, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es calcular con probabilidad condicional, ¿sí? Porque, o sea, nosotros sabemos calcular simplemente, digamos, o sea, se sabe, como hicimos en la parte del ítem A, se puede calcular muy fácilmente cuando sabemos la carga genética de los dos padres, ¿sí? Si sabemos que Juan es portador y la madre es portadora, estamos en el caso del ítem A, ¿sí? Y si sabemos que Juan no es portador, bueno, también, digamos, porque tenemos la carga genética de los dos, digamos, podemos hacer la cuenta, ¿sí? Es igual, sutilmente distinto, pero es lo mismo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a denotar H1A al evento que es el primer hijo de Juan es albino, ¿sí? Hijo 1, albino, ¿sí? Entonces calculamos por probabilidad condicional, ¿sí? Si condicionamos con respecto a que Juan sea portador, ¿sí? Entonces tenemos la probabilidad de que el primer hijo sea albino, es la probabilidad de que el primer hijo sea albino, dado que Juan es portador, por la probabilidad de que Juan es portador, más la probabilidad de que el primer hijo sea albino, dado que Juan no es portador, por la probabilidad de que Juan no es portador. Y bueno, este caso es muy simple, ¿por qué? Porque si Juan no es portador, no importa qué genes tenga la madre, no puede ser albino, ¿sí? Porque tendría que tener los dos genes A minúscula y Juan no tiene ninguno, entonces es imposible, ¿sí? No le puede legar un gen y esto es cero, ¿sí? Ahora el otro caso, que el hijo sea albino, dado que Juan es portador, estamos de nuevo como en la parte A, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que Juan es portador y que la madre es portadora, con lo cual es simplemente contar casos favorables sobre totales para el hijo. El único caso favorable es que tenga A chiquita, y eso era probabilidad 1 cuarto, ¿sí? Por independencia, de nuevo, sí. O sea, la probabilidad de que Juan, siendo portador, le dé el gen A chiquita es 1 medio, y la probabilidad de que la madre, que ya sabemos que era portadora, le dé el gen A chiquita es 1 medio, por lo cual 1 medio por 1 medio es 1 cuarto, ¿sí? O sea, y entonces llegamos a que el resultado es 1 cuarto por 2 tercios, que es 1 sexto, ¿sí? Bueno, bueno, ahora en el ítem C lo que nos preguntan es, lo que nos piden es calcular la probabilidad de que el segundo hijo de Juan sea albino, dado que el primero no fue albino, ¿sí? Entonces, leyendo el enunciado uno podría caer en una siguiente trampa, ¿sí? O sea, el enunciado, fíjense lo que nos dice. Un bebé recién nacido recibe exactamente uno de los miembros de cada gen de cada uno de los padres, mientras que los dos genes de cada padre tienen igual probabilidad de ser transmitidos a su bebé.
esto es para cada gen y para cada hijo de manera independiente. Esta frase que uno lee acá, para cada hijo de manera independiente, parecería decirnos que hay independencia entre los hijos, o sea, lo que pasa con un hijo y lo que pasa con el otro es independiente. Entonces uno diría, bueno, pero entonces el segundo hijo es lo mismo, digamos, la misma probabilidad de que sea albino, digamos, si el primero no fue o el primero fue, no cambia nada, porque los hijos son independientes. Pero eso es lo que uno diría, estaría tentado a decir, listo, ya está, la misma probabilidad que en A, perdón, que en el ítem B, y entonces se acabó. Pero no. ¿Cuál es el problema? Bueno, lo que pasa, o lo que nos están diciendo en el enunciado precisamente, es que hay independencia cuando conocemos la carga genética de los padres, ¿sí? O sea, cuando ya sabemos que los padres tienen el gen A chiquita grande los dos, o A chiquita y A grande y A grande, entonces ahí hay independencia entre los hijos, digamos, porque el proceso esencialmente, que al menos el modelo que tenemos acá, es que, digamos, de cada padre elegimos uno de los dos genes al azar, digamos, cada vez, y le damos uno de cada uno al hijo, ¿sí? Entonces, en ese proceso no está involucrado el otro hijo, ¿sí? Entonces, eso ocurre de forma independiente, eso es lo que pasa. Pero cuando no sabemos los genes que tiene uno de los padres, que es en el caso en el que estamos en el caso en el que Juan no sabemos si es portador o no es portador, o sea, tenemos la probabilidad de que sea portador y la probabilidad de que no lo sea, que es 2/3 y 1/3, ahí ya no hay independencia. Ahí saber, digamos, intuitivamente saber cuál es la carga genética de los hijos me va a dar información sobre la carga genética de Juan. Sin ir más lejos, pensemos en el caso en el que el primer hijo de Juan hubiera sido albino, ¿sí? Si tuvo un hijo albino, entonces Juan necesariamente es portador, ¿sí? O sea, la información de que tener un hijo albino automáticamente me dice que Juan es portador. Eso lo habíamos dicho en el ítem A con los padres de Juan, ¿sí? Que habían tenido un hijo albino. Y eso no lo sabíamos a priori, ¿sí? Y esa cambia las probabilidades para el segundo hijo, ¿sí? Uno cuando sabe eso ya sabe que Juan es portador, ya sabe que Juan es portador y entonces la probabilidad es distinta, ¿sí? Bueno, en el caso en el que estamos ahora, digamos, Juan, o sea, digamos, el primer hijo no es albino y eso también nos va a decir, o sea, tener hijos albinos nos va a inclinar la balanza a que el siguiente hijo no sea albino, ¿sí? Si uno tiene muchos hijos albinos, evidentemente Juan es más probable que no sea portador a que lo sea, ¿sí? ¿Sí? Bueno, esto del lado de la intuición. Ahora, del lado de la materia, o sea, pero hay que tener la intuición para llegar a los razonamientos correctos, porque si uno tiene mala intuición, quizás uno se manda a hacer las cosas mal y no llega a nada, digamos, porque está tratando de probar algo falso, ¿sí? Entonces, hay que hacer la cuenta, ¿sí? O sea, para convencernos de que lo que dije está bien, bueno, hay que hacer la cuenta además para obtener el resultado. Lo mío era solo una idea intuitiva de por qué altera, digamos, por qué no hay independencia. Pero vamos a ver directamente la cuenta, digamos, ¿sí? Entonces para eso vamos a definir el evento H2A, que es el segundo hijo de Juan es albino, ¿sí? Lo que nos piden calcular es la probabilidad de H2A dado de H1A complemento, o sea, la probabilidad de que el segundo hijo de Juan sea albino dado que el primero no lo fue, ¿sí? Probabilidad condicional, ¿sí? Entonces, para calcular esta probabilidad condicional, de nuevo, eh, ojo acá, porque acá quizás ya uno está tentado a hacer cosas raras, como lo que suele pasar es que hacen unas doble condicionales y eso no tiene ningún sentido, digamos, no hay ninguna definición de doble condicionales. Entonces, uno acá, para resolver esta probabilidad condicional, lo que quiere es, de nuevo, condicionar con respecto a la carga genética de Juan, porque eso es lo que me determina la carga genética o sea, lo que al final decide todo, digamos. Si yo ya sé cuáles son los genes que tiene Juan,
entonces puedo hacer la cuenta, digamos, ¿sí? Tengo independencia, puedo hacer todo. Pero no puedo condicionar un condicional. Entonces lo que tengo que hacer es, esta probabilidad condicional, escribirla por definición. Es la probabilidad de la intersección dividido la probabilidad de que el primer hijo no sea albino, ¿sí? Bueno, la probabilidad de que el primer hijo no sea albino ya la calculamos porque es complemento. 1 menos un sexto, que es 5 sextos, ¿sí? Esto por el ítem B. Entonces lo que alcanza con calcular es la probabilidad de que el segundo hijo sea albino, dado y que el primer hijo no sea albino, o sea, ¿sí? La probabilidad de intersección. Entonces lo vamos a calcular condicionando con respecto a que Juan sea o no sea portador, ¿sí? Bueno, entonces la probabilidad de que el primer hijo eh, ah, perdón, acá está mal, acá está bien, acá está mal. Acá tiene que estar en el orden al revés, o sea, tendría que ser el segundo hijo es albino, dado que el primero no lo fue, y dice lo opuesto. Pero si fijan, el siguiente renglón está bien. No sé, fue un typo. Después voy a tratar de corregirlo si me acuerdo. Entonces, la probabilidad de que el primer hijo no sea albino y el segundo hijo sea albino, ¿sí? Es condiciono con respecto a que Juan sea portador, ¿sí? Y fórmula de probabilidad total. Y condiciono con respecto a que Juan no sea portador, ¿sí? Bueno, en el caso en el que no es portador, el segundo hijo que sea albino tengo probabilidad cero, ¿sí? Bueno, hagamos un paso más. O sea, cuando condicionamos con respecto a que Juan es portador o que Juan no es portador, conocemos la carga genética del padre, Juan, y de la madre, que era portadora, ¿sí? Con lo cual, ahí podemos usar independencia, ¿sí? O sea, este evento, esta probabilidad la podemos escribir como un producto, ¿sí? La probabilidad de que el segundo hijo sea albino y el primer hijo no sea albino, dado que Juan es portador, es la probabilidad de que el segundo hijo sea albino, dado que Juan es portador, por la probabilidad de que el primer hijo sea albino, el primer hijo no sea albino, dado que Juan es portador, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí hay independencia porque conocemos la carga genética de los padres, ¿sí? Eso es lo que decíamos antes, ¿sí? Ahí sí, lo que nos dice el enunciado es que hay independencia, ¿sí? Porque una vez que tenemos los genes del padre y de la madre, ahí se elige al azar uno de cada uno y se juntan y esa es la carga genética del hijo, ¿sí? Entonces, bueno, el segundo término es lo mismo, pero acá tenemos la probabilidad de que el segundo hijo sea albino, dado que Juan no es portador, esto es cero, con lo cual este segundo término va a dar cero, ¿sí? Entonces el primer término es el único que sobrevive y nos queda la probabilidad de que el segundo hijo sea albino, dado que Juan es portador, ambos padres son portadores, entonces esto es un cuarto, caso favorable sobre totales. La probabilidad de que el primer hijo no sea portador, no sea albino, perdón, dado que Juan es portador, es 3 cuartos, ¿sí? Y 2 tercios, que es la probabilidad de que Juan sea portador. Con lo cual esto nos da un octavo, simplificando las fracciones, ¿sí? Y bueno, donde acá usamos la independencia, eso ya se lo dije. ¿Está bien? Fíjense que el resultado, finalmente, de la probabilidad condicional es un octavo sobre 5 sextos, ¿sí? Y esto es 3 veinteavos, ¿sí? Si se fijan, 3 veinteavos es 0,15 y es menor que un sexto, que es 0,16 periódico, ¿sí? 16,6 periódico, ¿sí? Con lo cual es menor que la probabilidad de que el segundo hijo sea albino, sin ninguna información sobre el primero, ¿sí? O sea, la probabilidad de que el segundo hijo sea albino es la probabilidad de que el primer hijo sea albino, ¿sí? Si no tenemos ninguna información a priori, ¿sí? Si no tenemos ninguna información sobre el primer hijo, entonces eh, no, digamos, la probabilidad es un sexto, ¿sí? Si no vimos al primer hijo. Si vimos al primer hijo, si sabemos cuál es, que el primer hijo no es albino, entonces la probabilidad de que el segundo hijo sea albino baja, ¿sí? Que esto es lo que yo le decía, que cuantos más hijos no albinos, más probable es que el padre no sea portador, ¿sí? O sea, esto muestra que los genes de los hijos no son independientes
cuando no conocemos los genes de alguno de los padres, ¿sí? ¿Está bien? Una cuentita que uno podría hacer de Bayes es, por ejemplo, o sea, eh, ¿cuál es la probabilidad de que Juan sea portador? ¿Sí? Podemos calcular la probabilidad posterior y de que Juan sea portador, dado de que su primer hijo no fue albino, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo cambia una vez que conocemos que el primer hijo de Juan no es albino, la probabilidad de que Juan sea portador, ¿sí? O sea, va a cambiar, digamos, la probabilidad, va a dejar de ser 2/3, ¿sí? Que era en el ítem A, ¿sí? Bueno, eh, bueno, eso termina el ejercicio. Ahora vamos al siguiente.